iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a compartir la presentación y empezar a grabar la clase. Bien, en la clase anterior concluimos con que las características del derecho administrativo eran que es un derecho joven, que es un derecho que no ha sido codificado, que es un derecho subordinado, es un derecho autónomo y es un derecho dinámico, ¿verdad? Y definimos cada una de estas características. Ahora bien, el derecho administrativo se relaciona con otras ciencias. Voy a tratar de dar un ejemplo o de explicar en lo más breve posible cuál es esa relación que tiene con estas distintas ramas del derecho y con estas ciencias que encontramos acá. En el entendido, recordándoles que como el derecho administrativo viene a regular toda la actividad del Estado desde el punto de vista de la intervención que tiene el Estado en el quehacer de los individuos, recordemos que a mayor libertad, a mayores derechos que tienen los individuos dentro de una sociedad, mayor es la intervención del Estado. Eso ya lo habíamos explicado al inicio del curso. Pero es importante que lo recordemos porque también en la dispersión de leyes, no sé si era con ustedes o con los compañeros de la otra sección, que lo platicábamos en la clase anterior, en donde tenemos tantas leyes que regulan tantas cosas, pero es porque el derecho administrativo necesita participar en todo lo que el Estado realiza y el Estado al final de cuentas viene a regular todo el quehacer de las personas en todas las ramas, en todas las actividades que ustedes se imaginan. Por eso es que hasta en el deporte, hasta en las actividades recreativas más sencillas que ustedes se pueden imaginar, interviene de alguna manera el derecho administrativo. La primera rama del derecho que tenemos nosotros acá es el derecho constitucional. Alguien que se imagine por qué es que con el derecho constitucional tiene relación y por qué es el primero que está dentro de esta lista. Buenas noches, licenciado. Por su jerarquía, licenciado, por la jerarquía constitucional, regido por la Constitución Política de la República. Yo pienso que se trata de la Constitución porque en principio pues es la ley suprema del país la que nos rige y nos garantiza diferentes derechos. Licenciado, porque de la Constitución parte la mayoría de lineamientos a la mayoría de instituciones del país. Gracias, David. Licenciado, también porque la Constitución para cada órgano da las atribuciones que ellos tienen. Ellos derivan muy bien, David. Licenciado, porque ambos son parte del derecho público y tienen por objeto estudiar a la función pública como tal. Ahí vamos, muy bien. Uniendo todo lo que ustedes dijeron, porque la verdad es que todos dijeron una parte y muy bien, todos tienen una parte de razón en esto. Lo primero es que como la Constitución Política, como Carta Magna, es la que impone el pacto social, es decir, impone el qué hacer y qué no hacer dentro del Estado. Pero solo nos da las normas básicas, como bien ustedes lo dijeron. Solo es la cúspide de la pirámide y luego tienen que bajar en cascada todas las demás normas. Como bien ustedes dijeron, es la base del derecho público. Es decir, la Constitución nos da reglas muy generales.
Pero la Constitución, sobre todo en Guatemala, el derecho constitucional también nos da la organización del Estado. Ustedes van a darse cuenta ustedes van a encontrar mucha similitud de lo que vamos a ver en parte de este curso con lo que vieron en Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque en Guatemala nuestra Constitución sí nos da mucho de la estructura del Estado. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante cuando entremos a las fuentes del derecho administrativo, pero el derecho constitucional está inmerso en todo lo que desarrolla el quehacer del individuo dentro de la sociedad y dentro del Estado. Y entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que la Constitución va a desarrollar, por ejemplo, el derecho a la educación. Y cómo desarrolla el derecho a la educación nos va a dar normas muy generales. Por ejemplo, nos va a decir que derecho a la educación es obligación del Estado dar educación pública y gratuita a todas las personas en los niveles primarios y secundarios. Punto. El derecho administrativo es el que va a desarrollar toda la actividad alrededor de esta pequeña instrucción que nos da la Constitución. No sé si me explico. La Constitución nos da como la regla general y luego viene el derecho administrativo a desarrollar cualquier cantidad de normas y reglamentos que vienen desde la Ley Nacional de Educación, la institución como tal del Ministerio de Educación, luego todos los niveles, todos los institutos que generan una institución distinta y la cantidad de personas que laboran para esto. Es decir, se viene toda una estructura a partir de un artículo, de un párrafo, de un apartado de la Constitución. ¿Me explico? El derecho constitucional es fundamental porque es realmente la base de donde surge toda la actividad del derecho administrativo. ¿Dudas? Luego tenemos la relación con el derecho penal. La relación con el derecho penal pues es una relación muy básica, ¿verdad? Obviamente, la función principal del derecho administrativo es ponerle límites tanto al administrado como al funcionario o empleado público. Es decir, tanto al que administra como al que está siendo administrado. Si uno de los dos rompe los límites, se activa automáticamente el derecho penal, porque el derecho penal, todos sabemos, es el derecho sancionatorio de las actividades del Estado, ¿verdad? Si usted incumple una relación civil, pues tendrá que pagar civilmente. Si usted incumple una actividad administrativa, una actividad de negociación, pero con el Estado, ahí hay responsabilidades porque está defraudando a todo el país, a toda la administración pública. Entonces, por supuesto que hay una relación directa con lo que es el derecho penal. ¿Dudas? Luego tenemos con el derecho procesal. Con el derecho procesal tiene relación porque el derecho procesal es el que se encarga de toda la tramitación, por decirlo así, de todo el desarrollo de los procesos judiciales en el país. Pero obviamente eso desarrolla una cantidad de instituciones y de actividades a partir del derecho procesal. Un ejemplo puede ser el INASIF, otro ejemplo puede ser los registros públicos que se constituyen como parte de la plena prueba en el proceso, la Contraloría General de Cuentas, es decir, cualquier cantidad de institución que intervenga en los procesos judiciales del país. Ese es un primer acercamiento, pero luego el derecho administrativo tiene su propia fase procesal, que ustedes lo van a estudiar en su momento, el derecho procesal administrativo, que se viene a dedicar o que se refiere a todo lo relativo a la administración
a la controversia que surge entre los particulares y la administración a partir de actividades administrativas. Por ejemplo, el juicio contencioso administrativo, el juicio económico coactivo, el juicio de cuentas. Eso lo van a estudiar ustedes en proceso administrativo, pero que son juicios que surgen a partir de la administración pública, a partir de lo que desarrolla la administración pública. ¿Dudas hasta acá? Bien. Con el derecho internacional, cuando nosotros hablamos en su momento de las bases del derecho administrativo, cuando nosotros hablamos, gracias Jorge Luis, cuando nosotros hablamos en su momento de cómo se desarrolla el derecho administrativo, de dónde nace, de dónde surge, hablamos de la globalización como uno de los elementos. Al hablar de la globalización como uno de los elementos, pues es donde se activa el derecho administrativo, el derecho internacional junto con el derecho administrativo. Porque a partir del surgimiento de instituciones de derecho público, que ustedes ya van a estudiar en su momento en internacional público, van a ver cómo el Estado también participa mucho en actividades hacia otros países. Ahí entraría el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también mucha normativa internacional que viene a afectarnos a la administración estatal. El ejemplo es tal vez un poquito más de derecho laboral, pero nos sirve para entender cómo el Estado tiene que cambiar sus normas a partir de que en la normativa internacional, en el concierto internacional, el pago del tiempo parcial de trabajo, la jornada parcial de trabajo, cómo se da y cómo viene a ser afectada o viene a ser afectado el país, porque para mantenerse dentro de ciertos círculos de negociación, dentro de tratados de libre comercio y todo eso, necesita a fuerza cambiar su normativa e integrar este derecho al tiempo parcial que nosotros no lo teníamos legislado. No sé si me voy a entender. Un cambio a raíz del concierto internacional para poder desarrollar de mejor manera las actividades administrativas. Y no digamos cómo afecta en la administración pública el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de los cooperantes. En Guatemala creo que tenemos muy claro eso, cómo han funcionado los cambios en la administración pública a partir de la presión internacional, cómo las formas de la administración pública variaron, por ejemplo, a partir de la CICI, o cómo han variado a partir de la firma de los tratados de libre comercio. Yo recuerdo muy bien que cuando era estudiante se estaba negociando el DR-CAFTA, que era Centroamérica, República Dominicana y Panamá, y estar con Estados Unidos. Y partiendo de esa cuenta, no podemos quedar aislados de todo lo que sucede alrededor de nosotros para poder desarrollar nuestro derecho administrativo. Como les decía, y como bien decía el compañero en el chat, parte es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Dudas? Es decir, que el derecho internacional también, obviamente, repercute a nivel nacional lo que pueda suceder también en el extranjero, por ejemplo, en relación del trabajo, también la cooperación mutua entre los estados. Esto es lo que enmarca el derecho internacional. Claro, y a nosotros nos enmarca incluso el derecho internacional hasta en el tema de las remesas. El tema de las remesas, el tema de los guatemaltecos en el extranjero. Ustedes saben, por ejemplo, la influencia del extranjero en Guatemala, de nacionales, pero que están en el extranjero, y eso también es derecho internacional. Por ejemplo, con el tema de las remesas, se tiene calculado de que en el mundo, o sea, fuera de Guatemala, hay alrededor de 3.150.000, más o menos, guatemaltecos. 3 millones, entre 3.100.000 y 3.150.000 guatemaltecos se tiene estimado que viven fuera de Guatemala. De esos 3.150.000, 3.200.000
viven en los Estados Unidos. ¿Me explico? De esos 3 millones, por lo menos 1 millón a 1.200.000 viven en California. O sea, que si nosotros vemos, después del Distrito Central y el Departamento de Guatemala, el distrito, es decir, el Distrito Central, que es la ciudad de Guatemala, y el Departamento de Guatemala, que son los municipios, cuando hablamos de distritos electorales, de una forma de dividir administrativamente el Estado, el siguiente distrito sería California. ¿Ya? O sea, se dan cuenta cómo se afecta o qué tanto afecta el concierto internacional al derecho guatemalteco, ¿verdad? O sea, sí estamos muy integrados. Las leyes de minería, me preguntan si también afectarían acá. Bueno, afectan en el sentido de cómo permitimos la contratación minera o cómo permitimos el trabajo minero en Guatemala y cómo permitimos las regalías y todo eso. Pero hay algunas reglas de derecho internacional que se aplican, hay algunas otras que no se aplican en este caso, pero sí tiene mucho que ver todas esas circunstancias que sean de empresas extranjeras o de empresas guatemaltecas hacia el extranjero, por ejemplo, cómo manejamos el tema de nuestros aranceles, cómo manejamos el tema social, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de ver cómo funciona el derecho administrativo. Me dicen por ahí que California es el departamento 23, puede ser, ¿verdad? Por constitución, el departamento 23 sigue llamándose Belice, aunque no lo tengamos nosotros, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Claro, aquí estamos. Gracias. Con el derecho civil. La relación del derecho administrativo con el derecho civil se da de todas las formas posibles. Primero que nada, porque es el Registro Nacional de las Personas, que es una entidad, obviamente, de derecho administrativo, la que lleva el control de todo el estado civil de los guatemaltecos, ¿verdad? Segundo, porque el derecho administrativo regula el actuar del Estado, y el Estado en algún momento baja, por llamarlo así, del pedestal de la supraestructura y se pone a la par, de igual a igual, con los administrados, para desarrollar algunas negociaciones, algunas formas que son válidas del derecho administrativo, del derecho civil. Por ejemplo, cuando el Estado hace una compra, una contratación pública, hace el famoso proceso de licitación, cotización o cualquiera de estas formas, ¿verdad? Al terminar la adjudicación y al terminar todo eso, llegamos a un punto que es la firma del contrato. Una vez firmamos el contrato, el Estado y el administrado que firmó con ellos están de igual a igual. Y el Estado puede exigir responsabilidades, pero el administrado también puede exigir responsabilidades. No sé si me explico. Por ejemplo, ahí ya no tiene poder coercitivo el Estado. Ahí no es que el Estado le diga, mire, yo quiero que ahora me cambie estas especificaciones y ahora quiero esta carretera de esta manera. El otro le va a decir, no, porque en el contrato está de esta y esta manera. Y es una contratación civil y usted me la respeta. No sé si me explico. Hay un momento en donde el Estado baja del pedestal, se convierte en un igual y desarrolla actividades. Por ejemplo, el caso más simple, el contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Si no paga el Estado, el particular tiene todo el derecho de demandarle y cobrarle lo que deba. ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciado. O sea que la relación del derecho administrativo con el derecho civil, más que todo, es la igualdad jurídica. La igualdad jurídica en una etapa, y también el hecho de que en el libro 1, por ejemplo, de nuestro Código Civil, la primera parte del civil, está respaldada o está guardada, está registrada en el Registro Nacional de las Personas, que es una entidad de derecho público, es decir, es el Estado el que protege los datos de la persona. Ya sí, pues es el medio cautelador del interés público sobre el individuo, prácticamente. Exactamente. Entonces tenemos nosotros al Estado participando como ente regulador en unas etapas,
en varias etapas. Me dice compañero de las relaciones de propiedad, correcto, digamos, si vamos a escudriñar el código civil, por todo lo relacionado al libro 1, al libro 2, el libro 3, ¿verdad? Todo el tema, el libro 4, todo el tema de registros, todo el tema de la sucesión, todo eso es regulado de alguna manera por el Estado. Interviene como ente regulatorio. Pero cuando entramos al último libro, cuando entramos a la contratación, ahí baja y se pone al mismo nivel de los particulares. ¿Me explico? O sea, tiene doble función. Regular la actividad de los particulares, las actividades civiles de los particulares, pero luego cuando entra en una fase de negociación, regular cómo el Estado se pone de forma igual con el administrado. Por eso es que con el derecho civil es como más amplia la relación, ¿verdad? Ya, gracias, licenciado. Bueno, con el derecho mercantil de la misma manera. El derecho mercantil vamos a encontrar que toda la actividad mercantil del Estado primero debe estar registrada, de los particulares, primero debe estar registrada en registro mercantil, registro de propiedad intelectual, SAT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego también el Estado realiza actividades mercantiles, entonces va en la doble vía y en la doble forma de realizarse. Luego tenemos la relación con el derecho marítimo y el derecho aeronáutico. Este ha crecido conforme las circunstancias del tiempo porque el derecho, bueno, ustedes saben, el derecho marítimo es el uso de las aguas y el derecho guatemalteco, por ejemplo, aún mucho de nuestro comercio, gran parte de nuestro comercio es marítimo. Nosotros tenemos nuestros 2 puertos, esa es una de las grandes peleas con Belice, ¿verdad? El territorio, el tema del acceso al mar Atlántico, que nos daría apertura comercial muy grande si logramos esa recuperación. De lo contrario, pues seguimos manteniendo el puerto Santo Tomás de Castilla, que es una entrada muy importante a Centroamérica de mercadería y de productos por el Atlántico, y por el Pacífico el puerto Quetzal, ¿verdad? Es decir, el derecho marítimo es muy importante en el derecho guatemalteco. Luego tenemos el derecho aeronáutico, que también es muy importante hasta en el tema de la construcción en Guatemala, ¿verdad? Que ustedes saben que construcciones más allá de 3 niveles necesitamos autorización de aeronáutica, sobre todo en la ciudad de Guatemala, que tenemos la peculiaridad de tener el aeropuerto a media ciudad, ¿verdad? Que claro, hace 50, 70 años estaban en las afueras de la ciudad, pero que hoy por hoy ustedes van tranquilamente caminando por la 7ª avenida, 6ª avenida de la zona 1 y ven a un avión casi aterrizándoles en la cabeza, ¿verdad? Porque nuestro aeropuerto está dentro de la ciudad y eso es, por supuesto, que tiene entonces mucha relación con el espacio aéreo, ¿verdad? Por ejemplo, no podría haber en los alrededores del aeropuerto un edificio de una altura mayor a la que está establecida, porque eso causaría mucho daño en el tráfico aéreo, ¿verdad? Sería ya imposible para ellos aterrizar en el Guatemala, y mucho también de nuestro comercio es aéreo. Inclusive con la contaminación también ambiental, creo que eso afecta también el aeropuerto, o sea, por esas vías, por el ruido, motores y toda esa situación provoca también problemas físicos, ¿no? Claro, correcto. Todo eso es parte de lo que afecta, digamos, el derecho aeronáutico. Ustedes saben la historia, bueno, no sé si recordarán algunos y otros sabrán oír la historia, que el aeropuerto querían construir un aeropuerto cerca del mar, pero para el huracán, ¿cuál fue? El Mitch, no. Se inundó toda el área en donde se tenía establecido contratar el aeropuerto, y pues obviamente ya no se construyó porque la tierra demostró no ser lo suficientemente sólida como para soportar el peso de una terminal aérea. Entonces se quedó ese proyecto como tal, ¿verdad? El proyecto ya no se pudo realizar. Pero sí son de las circunstancias que afectan a nuestro país y a nuestro derecho administrativo. Como les digo, afecta bastante, porque incluso la construcción no se puede hacer en Guatemala porque no lo permite
el espacio aéreo, la forma en que tenemos nosotros establecido nuestro espacio aéreo. ¿Ok? O sea que, es decir, esa limitación ha afectado de cierta manera el desarrollo inmobiliario en Guatemala en cuanto a complejos habitacionales bastante elevados, porque tengo entendido que se pretende hacer uno en Guatemala que será el más grande de Centroamérica al parecer, pero lo van a hacer fuera de la capital por esa misma razón. Es decir, que lo van a hacer en Quetzaltenango. Por el tema, es un italiano creo que lo va a desarrollar, pero el tema es eso, la prohibición de edificios o tipo rascacielos en la ciudad de Guatemala. Correcto, de hecho ese es en Izabal, quieren construir, que sería el más grande. ¿Verdad? Ah, gracias. Jorge Luis me dice que si tiene relaciones ya mencionadas, pero sí cree que en algunas todavía es un poco débil. O no se procede de la mejor manera. Sí, mire, el tema es estas relaciones, o sea, aquí solo estamos diciendo que tiene relaciones. Ya luego entraremos nosotros a entender el derecho administrativo y en administrativo 2 empiezan a ustedes a estudiar cada una de las instituciones y van a ver hasta dónde tienen los alcances de correcto, Manatí se llama el edificio. Hasta dónde tiene los alcances del derecho administrativo. Miren, el problema es, hay una línea muy delgada entre hasta dónde debe y hasta dónde puede llegar el derecho administrativo. Hasta dónde puedo regularlo a usted y hasta dónde debo permitirle a usted. Un ejemplo claro es el derecho de manifestación, ¿verdad? Hay una línea muy delgada entre mi derecho a manifestar y su derecho a locomoción. ¿Sí? Entonces ahí pasa mucho en la administración pública que en algunos lados para algunos es muy débil la regulación, pero para algunos otros es muy fuerte dependiendo de las circunstancias. Yo pongo un ejemplo, el tema de la minería, las regalías es el 1%. Para nosotros pensamos el 1% es demasiado poco, pero tenemos nosotros algunas digamos algunas mineras que no vendrían si no tuvieran esa oportunidad de regalía. Entonces, ¿hasta dónde llega el respeto al derecho comercial en función de la recaudación de impuestos? Y hasta dónde el derecho administrativo puede ingresar y dónde no puede ingresar. ¿Me explico? Esa es la parte compleja del derecho administrativo. Y les recuerdo que el derecho administrativo es muy joven, entonces eso provoca que obviamente le falte mucho para ser robusto, como puede ser un derecho penal que se viene estudiando desde hace cientos de años, ¿verdad? En lo que me decía ¿quién fue? Isana me dice, pero Manatí tiene problemas con permisos ambientales, como por ejemplo la tala de árboles. Sí, correcto. Aquí, digamos, para no confundirnos, ¿verdad? En lo que hablábamos en materia de aeronáutica, por eso se lo llevaron, los están fuera de la capital, porque en la capital sería imposible en materia de derecho aeronáutico. Ahora vendrá el tema del derecho ambiental, y ahí es lo que les decía, justo lo que le estaba explicando al compañero. Hasta dónde llega un derecho, pero se limita por otro. O sea, esa es la parte complicada del derecho administrativo, y por eso es que es bien complicado determinarlo. Por ejemplo, un expendio de gas a 50 metros, a no menos de 50 metros de una escuela, por ejemplo. El derecho a la educación o el derecho al comercio y el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? ¿Cuál pesa más que el otro cuando el Estado tiene la obligación de regular a ambos, pero de permitir a ambos también? ¿Me explico? Ahí es donde es complicado el choque del derecho administrativo con las otras ramas del derecho. No sé si vamos entendiendo hasta acá. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, Lick, gracias. Listo. Luego tenemos nosotros, con otras ramas, por supuesto utilicé estos como ejemplos, pero con todas las ramas del derecho se relaciona. Por ejemplo, el caso que nos mencionaba la compañera, en el caso del derecho ambiental. Pero también nosotros tenemos con otras ciencias, como puede ser la economía política, fundamental. Ustedes saben muy bien que en Guatemala la Junta Monetaria es un ente de derecho público, de derecho administrativo, y es la que regula hasta el interés bancario y hasta cómo funcionan los bancos, determinar cuánto capital social se necesita para constituir un banco. Es decir, todo está, la economía va muy de la mano con el derecho administrativo porque
Pues porque el derecho administrativo es el que regula la administración del Estado, incluyendo obviamente la administración financiera. Con la filosofía, la ciencia del pensamiento, obviamente todas las ciencias van a ir de la mano con la filosofía. Con la sociología, los cambios sociales, eso los voy a explicar un poquito más adelante, los cambios sociales, cómo afectan al derecho administrativo. Con la estadística, llevar estadísticas es fundamental para poder prestar bien un servicio, para poder entender bien cómo funciona el Estado. Debe de ser ir de la mano la estadística, debe de hacerse estadísticas todos los días. El censo, menciona el compañero, eso es un tema importante, pero también de todo lo que presta el Estado debe llevar estadísticas para saber si está funcionando o no, para saber si está prestando un servicio que vale o no, o para saber si debemos de presentar otro servicio que ni siquiera teníamos tomado en cuenta. Con la demografía, pues es la ciencia del crecimiento poblacional y del estudio poblacional, se los voy a explicar un poquito más adelante también. Con la geografía, sobre todo en un país como el nuestro, no es lo mismo cómo se dirige una administración pública en el occidente del país, con los accidentes geográficos que nosotros conocemos, o la costa sur, que es más planicie y más cercano al mar, es decir, genera otro tipo de normativas. Vamos a encontrar normativas que van a variar dependiendo de las circunstancias, aunque en Guatemala tenemos un estado unitario, pero sí hay normas que afectan más de un lado que del otro, y el tema incluso de entidades como AMSA, en Amatitlán, también la autoridad para el manejo del lago de Atitlán, o sea, Amatitlán de un lado, Atitlán del otro. Por ejemplo, cómo el derecho administrativo se afecta en la municipalidad de Puerto Barrios, por ejemplo, en donde el tema de los drenajes es un problema que existe de todo el tiempo. Los drenajes fluviales, por ejemplo, de Puerto Barrios generan problemas al derecho administrativo porque la mayoría de drenajes fluviales han sido conectados hacia el mar. El problema es que cuando llueve mucho el mar se crece y entonces el agua se regresa y se inunda Puerto Barrios por eso. Entonces, como la regulación municipal está obligando ahora ya no a hacer salida hacia el mar y estar buscando otras formas. Explico eso solo como un ejemplo amplio de cómo afecta también la geografía a el derecho administrativo. La historia, que bueno, eso ya lo hablamos y voy a explicar un poquito más adelante también como fuente del derecho administrativo. Y con las ciencias de la administración, pues es obvio, ¿verdad? Si es derecho administrativo, las ciencias relativas a la administración son fundamentales para la aplicación de este derecho administrativo. ¿Dudas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licia. Fíjese que no me quedó claro lo de la relación del derecho marítimo. La relación del derecho marítimo, pues va de la mano con la actividad comercial que desarrollamos nosotros como país en el mar. Algo muy simple, la entrada de los barcos comerciales a Guatemala no la puede hacer un capitán de barco internacional. Es decir, para entrar a cierta distancia del puerto, un capitán guatemalteco toma el control del barco e ingresa. Eso es derecho marítimo, ¿verdad? Eso es parte del derecho marítimo. Y ya entra, ingresa el barco al puerto Santo Tomás, Puerto Quetzal, y ya se desarrolla la actividad comercial como tal. ¿Me explico? Pero el derecho marítimo en Guatemala es importante porque mucho de nuestro comercio es por el mar. Es mucho de la mercadería que viene es por el mar. Ok. Si no tenemos más dudas, licenciado, mándala. perdone, fíjese que a mí no me quedó claro, pero con la relación con el derecho penal. Bueno, con el derecho penal es digamos, relativamente sencilla. El derecho administrativo regula todo lo que hace la administración pública, ¿verdad? El derecho administrativo nace para regular a los administrados cuando se relacionan con la administración pública y a los funcionarios o empleados públicos. Cuando ellos se salen de los límites de lo que está establecido en el derecho administrativo,
Ahí es donde entra el derecho penal, como una forma de controlar, en una forma sancionadora, controlar lo que hace tanto la administración pública como lo que hacen los administrados, y así evitar que se violente el Estado de Derecho. No sé si me explico. Para que el Estado funcione, el derecho penal como sancionador protege a las figuras del derecho administrativo. Es decir, que en ese derecho penal se puede decir que es rehabilitador o es conciliador entre las personas y el que infringe la ley. Entiendo yo. Por esa razón es de que se da porque obviamente se rigen a través de normas jurídicas, normas penales. Creo yo que esa es la funcionalidad y la relación del derecho administrativo con el derecho penal. Creo. No sé si estoy mal ahí, Lick. Sí, digamos, el derecho penal debe ser rehabilitador, como lo establece nuestro mismo Código Penal, pero digamos que en este momento lo tenemos que ver simple y sencillamente como esa amenaza de miedo que existe, ¿verdad? Si usted se sale de los límites, se activa el derecho penal, ¿verdad? Es como una forma de persuadirlo de que se mantenga dentro de las líneas del derecho administrativo. Licenciada, entonces sería su relación porque controla las acciones de los funcionarios públicos. Exacto, de los funcionarios públicos y de los administrados hacia la administración pública. O sea, licenciado, que ahí sería, es que controla la relación de administrados y funcionarios públicos, y al salirse de lo que es la norma o romper los límites se activa el derecho penal, ¿verdad? Exactamente, así es. Sería como una función preventiva. Sí, sería más como una función persuasiva, ¿verdad? Como para tenerlo a usted, como para tenernos preocupados de no salirnos de una o de otra. Licenciado, entonces eso sería como que sancionara según la falta o delito que cometa el funcionario público. Exactamente. En lo penal, ¿verdad? Así es. Dependerá la sanción que de lo que él cometa, ¿verdad? Ya sea falta o delito. Así es. Gracias. ¿Alguna otra duda? Licenciado, disculpe, a mí no me quedó muy claro con la aeronáutico. Con el derecho aeronáutico, sí, lo que les... Bueno, primero, todo el tráfico aéreo es regulado, pero por una institución denominada Aeronáutica Civil, una institución de derecho administrativo. Y segundo, porque en nuestro país, sobre todo en nuestra capital, el tráfico aéreo sí afecta el derecho administrativo en el municipio, es decir, la municipalidad tiene restricciones de construcción, restricciones de espacios libres, etcétera, 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 en función del tráfico aéreo que existe en la ciudad de Guatemala. ¿Alguna otra duda? Bien, continuemos entonces y pasemos a las fuentes del derecho administrativo. Dentro de las fuentes del derecho administrativo tenemos dentro de las fuentes del derecho administrativo tenemos nosotros las fuentes históricas. Bueno, desde todas las fuentes del derecho siempre hemos hablado de las fuentes históricas, de las fuentes materiales y de las fuentes formales del derecho. En el derecho administrativo, pues las vamos a llevar de la misma manera, ¿verdad? Fuentes históricas, fuentes materiales y fuentes formales. Cuando nosotros vemos las fuentes históricas, es todo aquel conjunto de situaciones que se han dado a través de la historia y que provocan cambios, que provocan reacciones en la administración pública. Un ejemplo, en la Revolución del 44, a raíz de todo lo que venía viviendo la Universidad de San Carlos, por ejemplo, Manuel Estrada Cabrera en los años 20 le había cambiado nombre y le había puesto Universidad Manuel Estrada Cabrera.
Rafael Carrera le había puesto también su nombre. Rafael Carrera en su momento le había quitado el nombre y le había puesto solo Universidad Nacional y le había quitado el control a la iglesia. Antes de eso venía el control de la iglesia, no, ya me hice bola. Rafael Carrera le mantenía el control de la iglesia, después viene justo Rufino Barrios, ahí está, y le quita el nombre a la universidad y le pone solo Universidad Nacional. Después viene Manuel Estrada Cabrera y le pone Universidad Manuel Estrada Cabrera, y la universidad cambiaba de formas de pensar, de formas de actuar y de formas de educar a partir de quién estaba en el gobierno. Entonces, cuando viene la revolución del 44, ven todos los antecedentes históricos y deciden darle autonomía a la Universidad de San Carlos, y que ya no depende del gobierno de turno decidir cuál es la orientación y la forma de educar y cómo va a trabajar. ¿Sí? En la revolución del 44 nace, por ejemplo, el ICS, porque se venía viendo que los trabajadores necesitaban ya un sistema de protección, un sistema que les permitiera desarrollar de mejor manera sus actividades, tener derecho a una jubilación, etcétera, 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 y surge el ICS. Es decir, en el Estado es muy importante ver cómo ha ido cambiando o cómo ha ido sucediendo todo en la historia para poder mejorar o poder cambiarlo de alguna manera. Hasta antes de la Constitución actual, el presidente de la República nombraba, por ejemplo, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Se creyó que históricamente eso no había funcionado y se cambia la forma que tenemos actualmente. Es decir, los cambios históricos han provocado que en ciertos momentos se tomen nuevas normas o nuevas medidas. Las fuentes históricas creo que las tenemos claras la mayoría, ¿no? Luego tenemos las fuentes materiales. Las fuentes materiales son todos aquellos datos biológicos, sociales, geográficos, económicos, políticos, culturales y espirituales que se dan y que provocan que nazca una norma jurídica, que nazca una nueva figura del derecho. ¿Cómo así? Bueno, ustedes saben que uno de los últimos grandes acontecimientos que han provocado cambios en nuestro país fue el terremoto en 1976. 4 de febrero de 1976 se da el terremoto, y ahí provoca una serie de circunstancias. Primero, datos biológicos. El Estado tuvo que reaccionar primero a una cantidad enorme de fallecidos, a una cantidad de heridos, y las instituciones del Estado cambiaron a raíz de lo que sucedió en ese momento. Socialmente cambió y se configuró de distinta manera el país, porque cambió, por ejemplo, aquí voy a mezclar de todos los tipos de datos, por ejemplo, la migración que se dio. Mucha gente de los departamentos se vino a la ciudad de Guatemala a buscar oportunidades de trabajo porque se quedó sin casa. Gente que se había dedicado a la agricultura y todo eso se ve sin posibilidades y se viene a la ciudad de Guatemala. Eso provoca una explosión demográfica en la ciudad de Guatemala, el surgimiento de venir de barrios. Guatemala era un país eminentemente rural. Incluso la ciudad de Guatemala era, como decían, un pueblón, y acá, digamos, estaban los barrios como muy marcados de los capitalinos. Vienen mucha gente de los departamentos buscando oportunidades, surgen un montón de colonias, crecen los barrios, surgen los famosos asentamientos, y se da una serie de circunstancias a raíz del terremoto, es decir, a raíz de una situación eminentemente geográfica. Hay cambios sociales, hay cambios económicos, la economía se vuelve, incluso dentro del mismo país se vuelve economía de migración, porque ahora los que se vinieron a la capital le mandan dinero a los de los departamentos, similar a lo que se da en Estados Unidos, que nos mandan a nosotros de la capital hacia los departamentos. Afecta políticamente el país mucho, ¿verdad? La capital crece de gran manera, crece también en el sentido de por ejemplo, afecta a todos los alrededores. La ciudad de Guatemala se llena tanto que llega un momento en los 90s que empiezan a crecer las colonias en los municipios aledaños, Villanueva, Misco, San Juan, Petapa, etcétera, 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 y entonces la gente empieza a salir de la capital. Y entonces la gente que vivía en los barrios busca salir de la capital porque acá está muy lleno, ¿verdad? Y nos vamos a las ciudades de dormitorio. Ahora el tráfico es insoportable. Entonces ahora el tráfico está provocando
que nos queramos regresar a la capital. Y entonces en la capital se nos está llenando ahora de edificios y de complejos habitacionales, porque hace 20 años, hace 25 años todos queríamos vivir afuera de la capital, ¿verdad? Así como miramos en las películas estadounidenses, los famosos suburbios, ¿verdad? Queremos vivir afuera de la capital y ahora todos quieren vivir otra vez adentro de la capital. Eso es, digamos, los cambios que se han dado. Y eso ha afectado culturalmente al país, ha afectado espiritualmente al país y a la vez ha cambiado. Es decir, hasta el terremoto del 76, por ejemplo, la gran mayoría de la población era católica. A raíz del terremoto y las migraciones, por alguna circunstancia, empiezan a proliferar las iglesias evangélicas y cambia también todo eso. Y eso cambia que el sistema del Estado, o la forma en que el sistema del Estado ha venido dándose. Y cambian y crecen nuevas normas y nacen nuevas normas, surgen nuevas normas de derecho administrativo para regular todos estos cambios que se han venido dando. Es decir, un incidente que fue muy fuerte y que es muy grande, como lo es el terremoto, provocó datos de todo tipo y nos generó cambios en la gran mayoría de la normativa administrativa que al día de hoy existe. No sé si me explico. ¿Dudas? Claro, Lick. Bien. Si no tenemos dudas, llegamos hasta acá y empezamos con las fuentes formales del derecho en la próxima clase, del derecho administrativo en la próxima clase. Feliz noche, compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Excelente. Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado.